Entonces desconfíen del que dicen ya está muerto. Ese nunca muere. Ese nunca muere. Ese nunca muere. Probablemente esta haya sido la mayor confesión de un político corrupto en la historia del Perú. Se ha generado toda una polémica a raíz del cierre de la película Vivo o Muerto de Alan García. Se ha utilizado un recurso cinematográfico muy bueno en realidad. Como recurso cinematográfico tiene un uso excelente. Entonces desconfíen del que dicen ya está muerto. Ese nunca muere. Pero hay un gran error en el recurso histórico, porque muchos han asumido de que esta frase es una especie de visión hacia el futuro de lo que a él le podía ocurrir, o lo que algunos sospechan como una jugada maestra de Alan respecto a su suicidio para evitar la cárcel, que era lo que le esperaba y lo que creo yo merecía debido a lo que había ocurrido en los años anteriores durante su primer gobierno y bueno, en general, en realidad, durante las últimas décadas. Pero vamos a analizar este tema porque es realmente increíble cómo una frase sacada de contexto, y con esto no critico a la película, sino al uso de la frase en sí fuera de la película, porque esta frase, que no tiene nada que ver con lo que le pasa a él después en su muerte, en su suicidio, sino por el contrario, pintan de cuerpo entero el tipo de persona que era Alan. Y es una persona, pues, bastante sinvergüenza, por decirlo de alguna manera, ¿no? La frase en mención está en el contexto de la historia del Perú sobre la presidencia de Nicolás de Piérola, que como algunos califican es uno de los más grandes traidores del país. Algunos coinciden que lo es, algunos coinciden en que no lo es. Pero vamos a analizar esa parte de la historia, qué es lo que dice Alan respecto a Piérola con esta frase. Así era Piérola, un deprimido, un exaltado y un deprimido. Y el presidente Piérola, que era director supremo de la guerra, que se paseaba en un caballo blanco por las líneas de Chorrillos y de Miraflores, en cuanto vino la derrota, que era evidente, ¿no? Era inevitable, se deprimió y pidió pasaportes al invasor para irse. Y se fue. Y uno dice, ya se fue para siempre, el presidente que abandona el país en la guerra y se deprime. No, volvió y fue presidente. Entonces desconfíen del que dicen ya está muerto. Ese nunca muere. Lo que está diciendo Alan es que a pesar del fracaso de Piérola en su primer mandato presidencial, en el cual además fue de facto, porque en plena guerra con Chile, cuando el presidente Prado se va, este presidente se fuga luego de hacer una gran colecta en Lima para poder ir a comprar armas al extranjero, a Europa, y nunca regresa. Entonces, en ese espacio, Piérola lo que hace es tomar de facto el poder. Y al no poder lograr el éxito, de hecho, uno de los escenarios de su traición se representan en la situación de que él, pudiendo haber llevado pertrechos, armas, municiones, en general todo lo que necesitaba para enfrentarse en las batallas de Tacna y Arica, él decidió no llevar nada porque su opositor político era quien lideraba esas batallas, quien comandaba esas batallas en las regiones del sur del Perú. Entonces, como era su opositor, él decidió no ayudarlo y por eso perdimos esas batallas. Luego, cuando estuvimos en Lima, hay una historia al respecto también, que Andrés Avelino Cáceres quiso atacar en un momento en el que vio vulnerable la invasión chilena, que ya estaba en Lima, que ya había saqueado parte de Lima, y al pedir la autorización de este ataque, Piérola lo negó. Y entonces lo que hizo fue, posteriormente Piérola, fue gestionar su propia salida del Perú, ¿no? Gestionarla ante quién, obviamente ante el invasor, porque era el invasor quien de alguna manera permitía
o sabía quién entraba y salía del Perú, más cuando era un político tan importante. Entonces sale Piérola del país. De hecho, ustedes van a poder ver en el video completo de Alan, si ven la parte previa a la frase que dice en la película, que colocan en la película, van a encontrar que el mismo Alan dice de que bueno, como Piérola ya no tenía nada más que hacer, prácticamente pidió permiso al invasor chileno para marcharse a Europa y se fue tranquilo y feliz, ¿no? Y luego vuelve a los años, al poco tiempo en realidad después de la guerra, y comienza otra vez a la misma dinámica, ¿no? A generar sus guerrillas, a generar, digamos, inestabilidad en el gobierno, hasta que logra por fin nuevamente ser presidente, y ya lo llaman el presidente constitucional. Pese a que su presidencia constitucional estuvo antecedida por una toma de gobierno de Piérola, ¿no? Porque Piérola, a través de la unión con el Partido Civil, logran que Cáceres deponga en el gobierno, se convoca elecciones y Piérola gana. Obviamente, si hay un poder prácticamente de facto que convoca elecciones, no hay que ser muy genio para saber cuál va a ser el resultado de esas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Alan en este capítulo, en esta frase? Nos está diciendo que no importa lo que haga un político, porque la gente se olvida y luego pueda ser nuevamente presidente, que es exactamente lo que hizo él. Dejó un país en el desastre entero en el año entre el 85 y el 90, se fue del país. Creo yo también recreó un poco la historia del perseguido político y luego volvió para postular y ser nuevamente presidente, ¿no? O sea, en pocas palabras nos está diciendo que no importa lo que hagas como político, igual puedes volver a ser un político, digamos, ganador de unas elecciones. O sea, en otras palabras, para ponerlo en términos sencillos, es como el ex tóxico, ¿no? Ese ex que dice no importa cuántas veces te saque la vuelta, no importa cuántas veces te sea infiel, igual siempre me vas a perdonar y voy a volver, ¿no? Que es lo que dicen muchas personas que son infieles y justifican su infidelidad con el hecho de que pueden volver a ser perdonados. Este es el tipo de persona que era Alan, ¿no? El tipo de persona que sabía que su locuacidad o el poder que podía tener en los medios de comunicación podían volver a llevarlo al poder, como fue lo que pasó. Entonces, lejos de ser una frase inspiradora o motivacional o digamos que vislumbre lo que podía pasar después, es realmente una tomadura de pelo. Es una vergüenza, creo yo, que un presidente se inspire en otro presidente del pasado para poder burlarse de los peruanos y decir: peruanos, yo sé que fui un desastre, yo sé que te dejé en la pobreza, yo sé que hice pactos con grandes empresarios, yo sé que me fugué del país, pero no importa, olvídate de eso porque yo puedo volver a ser presidente. Borrón mi cuenta nueva, no para qué recordar el pasado, no para qué hacernos problemas, ¿no? Vergonzoso realmente para un partido, para el presidente de un partido con tanta historia, ¿no? Y le voy a dejar algunas perlas más de por qué Alan admiraba tanto a Piérola, ¿no? Ya les he dicho una. La admiraba por su sagacidad de, a pesar de haber sido un presidente desastroso y ojo, también involucrado con hechos de corrupción. Piérola fue involucrado con hechos de corrupción cuando fue ministro de Hacienda, antes de la guerra con Chile, porque se asumió que él era el causante de que una empresa, la empresa Dreyfus, francesa, fuera la única que controlara el monopolio del guano en el país, ¿no? Entonces se asume de que hubo actos de corrupción, en ese caso el famoso contrato Dreyfus, ¿no? Entonces tenemos varias similitudes entre Piérola y Alan, ¿no? Los cuestionamientos de corrupción, el gobierno desastroso, el regreso al Perú luego de la guerra con Chile para generar la inestabilidad del país hasta que él pueda volver a ser presidente, y su segundo gobierno de Alan García, que se considera, digamos, más positivo, o mejor dicho, positivo, pero que también hizo muchas cosas que hizo Piérola para limpiar su imagen, ¿no? Como que
ampararse en el capital extranjero para poder generar lo que él llamaba el famoso chorreo, digamos, para que llegue a las clases más favorecidas. ¿Pero cómo? Pactando con el capital extranjero. Esto también fue lo que hizo Pierola. El segundo gobierno de Pierola se conoce como el inicio del civilismo. En lo personal, creo que, como lo indica Basadre, es el inicio de la República Aristocrática, aunque yo creo que ya venía de antes, solamente que no había tanto, digamos, continuidad en los aristócratas que gobernaban el Perú, por lo tanto, no se considera así desde antes, pero en realidad ya había gobernantes aristocráticos, grandes hacendados, millonarios que gobernaban el Perú. Entonces, ¿qué hace Pierola? Pacta con los oligarcas, pacta con los aristócratas, pacta con el partido civil, que era justamente el partido formado por las grandes familias aristócratas oligarcas del Perú, y pacta para poder llegar al poder. De hecho, parte de las guerrillas que arma Pierola para hacer dimitir a Cáceres lo arma en alianza con el partido civil, que era un partido que movía el dinero en el país. Otra coincidencia de lo que hace Alan García: pacta con Lourdes Floresnano, con el Partido Popular Cristiano, que es conocido que es uno de los partidos de derecha que incluye, digamos, entre sus filas a representantes políticos de la clase pudiente del país, de la derecha peruana, de los conservadores peruanos. Ahora, claro, en las cifras macroeconómicas eso se ve bien, pero ¿cuánto cambió por dentro el país? Para entonces seguía habiendo una gran clase indígena desfavorecida, sin educación, sin recursos, sin salud, ¿no? Y que también ocurrió en el segundo gobierno de Alan, ¿no? Donde el dinero básicamente se fue en corrupción, y que son los casos que se están investigando hasta ahora, aunque hay algunos que seguramente han tenido un poco de problemas por el suicidio de Alan para evitar la cárcel. Entonces yo quería hacer este video a modo de reflexión, porque una vez más un político renombrado como Alan nos toma el pelo con una frase que fue además antes de su segundo gobierno, y que ahora se ha sacado de contexto, y que algunas personas lo toman como una especie de visionario, cuando en realidad es una burla a la historia del Perú. Y además que en esta frase Alan García confiesa sus similitudes en el perjuicio que significó el gobierno de Pierola, su gestión como ministro de Hacienda, sus pactos y alianzas con la oligarquía peruana, tal cual lo hizo también Alan García. Entonces, no crean en historias fantasiosas, lean la historia real, contrasten las fuentes de información para que políticos como este no vuelvan al poder, que es lo que quieren hacer nuevamente ahora desde el Congreso los políticos de derecha. Alan ya está muerto, Alan se suicidó para evitar la cárcel, pero ahora el dinero del capital corrupto del Perú sigue moviéndose para poner a otro presidente afín a sus necesidades, sea Keiko, sea López Aliaga, sea muchos de los que hoy están presentes como voceros de la derecha más bruta y achorada. Todos vienen del mismo bolsillo. Así que no se dejen engañar y compartan esta historia para que más personas sepan qué tan sinvergüenza fue Alan, que hasta lo admitió, pero muchos lo tomaron como un visionario. Probablemente esta haya sido la mayor confesión de un político corrupto en la historia del Perú.